están en donde la entrada. Dice, voltaje de entrada, voltaje de entrada. La diferencia es que el primero es RMS y el segundo es voltaje pico. Ahí está plenamente identificado. Hasta ahí la información que estamos trabajando. Pero bueno, ¿cómo vamos a llegar a la salida? Ubiquen el rectificador, está el voltaje de entrada. ¿Qué tenemos después del voltaje de entrada? Inmediatamente después, ¿qué hay en nuestro circuito rectificador? Un diodo de silicio. Un diodo, antes del diodo, entre el diodo y el voltaje de entrada, ¿qué observamos? Transformador de 8 a 1. Un transformador, ¿verdad? Entonces, ese transformador tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del transformador? ¿Por qué dijimos que iba un transformador siempre en los rectificadores? El propósito es reducir la señal, bueno, en este caso. Muy bien. Como es el compañero, el propósito es reducir el voltaje. Vamos a reducir el voltaje. ¿Por qué? Porque regularmente los voltajes que se usan en corriente directa son mucho más pequeños que estos que ya vimos que están en la entrada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues debemos de ver qué efecto hizo el transformador. Lo va a reducir. ¿Cuántas veces lo va a reducir el voltaje? ¿Tenemos ese dato? ¿8 veces, no? 8 veces, ¿verdad? Porque me dice, el transformador es de 8 a 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada 8 vueltas del embobinado primario, tengo una en el embobinado secundario. Y con esa misma proporción se va a reducir el voltaje. Diríamos, por cada 8 volts que haya en el primario, yo tendré 1 volt en el secundario. Si la relación de vueltas es de 8 a 1, ¿qué tenemos que hacer con este 179.6? Dividir sobre 8. Dividir entre 8, ¿eh? Entonces dividan 179.6 entre 8. ¿Cuánto nos da? Me dio 22.45. 22.45. Y vean que este sigue siendo ¿qué? Volts pico. Aquí está. Volts pico, volts pico. En la entrada y en el secundario. Todavía no llegamos al valor que debemos de ocupar en la fórmula. La fórmula debe ser siempre el voltaje pico en la salida. Ninguno de estos dos es. Ninguno es. Entonces ahora sí. Está el voltaje de entrada, está el transformador. Después del transformador, ¿qué tenemos? Alguien lo decía hace un momento. ¿Qué tenemos ahí? Después del transformador. Un diodo de silicio. Un diodo de silicio. En el circuito que analizamos aquí en la clase era un diodo ideal. Como era diodo ideal, no había pérdida. Aquí sí hay una pérdida de ¿cuánto? Pues de 0.7. Entonces, entre el secundario y la salida tenemos el diodo. Entonces, aquí rápidamente, este es mi circuito. Aquí, antes del transformador, tenemos 179.6. Después del transformador tenemos 22.45. Tenemos que pasar ahora del secundario transformador, tenemos que llegar hasta la salida. ¿Qué se interpone ahí? Pues el diodo. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese voltaje para llegar al voltaje de salida? ¿Qué voltaje le llegará a la resistencia si en el diodo se pierde en 0.7? ¿Se resta, no, profe? Restamos, ¿verdad? Hay que restarle 22.45 menos lo que se pierde en el diodo. ¿Cuánto es? 21.75. 21.75 volts. Y observen, en algún momento, en alguna de las explicaciones les he dado, les decía, debemos de especificar en la fórmula qué voltaje pico es. En la fórmula que vamos a usar, debemos de entender o de recordar qué voltaje pico debo de poner aquí. Es importante que yo ubique qué voltaje pico voy a poner aquí, porque vean, tenemos 3. Aquí está un voltaje pico, aquí está otro voltaje pico y aquí está otro voltaje pico. ¿Dónde están respectivamente? En la entrada, en el secundario y en la salida. Son 3 voltajes pico diferentes. Entonces, si ustedes sustituyen alguno de estos, obviamente con cada uno de los 3, aquí les va a dar diferente valor. Sí, pero bueno, retomando lo que les comentaba hace un momento, voltaje promedio está en la salida. Si el voltaje promedio está en la salida,
obviamente voy a tomar mi voltaje pico de salida, que sería este. 21 Profe, ¿ese puntos. cómo lo sacó, perdón? ¿Mande? ¿Ese cómo lo sacó? Es que está como que fallando, creo, el internet y no alcancé a distinguir bien ahí qué hizo. Muy bien. ¿Este último? ¿Este? Sí, Bueno, nada más lo sacamos así. ¿Ven tus apuntes? Tus apuntes decía, voltaje del secundario es igual al voltaje de salida. Para el semiciclo positivo. Si busca el análisis que hicimos en la clase anterior, semiciclo positivo daba esto. Perdón, al revés. Voltaje de salida es igual al voltaje del secundario. ¿Sí tienes esa conclusión en los apuntes? sí. Voltaje de salida es lo mismo que está en el secundario. ¿Por qué? Porque el diodo estaba polarizado en directa y era simplemente un cable. Ahora ya no. El diodo ya no es ideal. El diodo ya es de silicio. En lugar de tener un cable, ¿qué tenemos? Tenemos aquí una pérdida de ¿cuánto? Pues de 0.7. Entonces, ¿qué le vamos a agregar? La salida ya no va a ser lo mismo que el secundario. Sería lo del secundario menos lo que se pierde. ¿En dónde? Diodo. Entonces, a ese valor que tenemos en el secundario hay que restarle los 0.7 y eso es lo que va a llegar a la salida. ¿Está bien? Ok, sí, gracias. Pues réstale 0.7 de la letra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos los demás sí viste dónde salieron todo esto? Sí, profe. Bueno, por último entonces, ya nada más hay que calcular el voltaje promedio. Dice, voltaje promedio es dividir voltaje pico entre pi. ¿Qué hacemos? Pues hay que dividir ese voltaje de 21.75, hay que dividirlo entre la constante pi. ¿Cuánto nos da? Me dio 6.92. 6.92. ¿Está bien? Es lo que les pedí que calcularan. ¿Alguien ya había llegado a ese 6.92? ¿Ya lo habían calculado? No, profe. ¿No? ¿Qué les saltó o qué no habían considerado? A mí se me olvidó lo de los 127 volts. 127, muy bien. De aquí en adelante, cualquier ejercicio de rectificadores, si yo no les doy el voltaje de entrada o si no les indican el voltaje de entrada ahí en el problema, bueno, hay que tomar ese. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe, todo bien. Bueno, este no es el único. ¿Sí? Si nos vamos a calcular la eficiencia, este rectificador, como máximo, su eficiencia sería de 50%. ¿Por qué nada más 50%? Pues porque de la senoidal que yo tenía, si revisan las gráficas de la senoidal que yo tenía, estamos eliminando la mitad, la media onda de abajo. Eliminamos eso y ya nada más usamos la media onda de arriba. Entonces, estamos, digamos que desperdiciando la mitad de esa onda que yo tenía al inicio. Por eso les decía que la eficiencia como máximo sería de 50. Entonces, para aumentar la eficiencia en mi circuito para que sea algo más conveniente de armar, existe el que se llama rectificador de la completa. Entonces, vamos a ponerlo aquí. ¿No les dejé una investigación de estas definiciones? Sí, profe. ¿Sí? Entonces ya deben de tener una idea de qué es un rectificador de onda completa.
Para este rectificador, como les digo, es un poquito mejor. Su eficiencia es más alta que la anterior. Y necesitamos de 2 diodos. Aquí están 2 diodos. Vamos a manejarlo así con diodos ideales para que sea más fácil el análisis. Diodo ideal 1, diodo ideal 2. Pero aparte de que requerimos estos 2 diodos, también necesitamos un cable más en el secundario. ¿Sí? Vean, este es el secundario. Este cable negro es un cable extra que no habíamos usado en el caso anterior. Entonces, este cable negro se llama derivación central. Al respecto, hay una nota importante que deben de tomar. ¿Sí? Escriban lo siguiente. Escriban, dice, a este rectificador dice, para este rectificador se requiere de una derivación central en el secundario del transformador. En el secundario del transformador, que divide su voltaje en 2 partes iguales. Divide su voltaje en 2 partes iguales, pero de signo opuesto. Divide su voltaje en 2 partes iguales, pero de signo opuesto. Como se muestra en las gráficas. Entonces, ¿dónde están las gráficas? Vamos a poner por acá. Estas son las gráficas. Aquí tengo 3 voltajes. El voltaje de entrada, la onda senoidal que sabemos que alimenta el circuito. Vamos a marcar aquí voltaje de entrada. Y me dice, lo que hace esta derivación central, aquí lo tenemos. Este cable que está en negro está partiendo el voltaje que hay en el secundario. El total del voltaje que yo tenía aquí lo parto en 2. Uno se llama B1 y otro se llama B2. Me dice, B1 y B2 son del mismo tamaño, con la misma magnitud. Nada más que uno es negativo respecto al otro, o son de signo opuesto. Y aquí lo vemos. La gráfica que está arriba es la que estaremos llamando B1. Esta es B1, mientras que esta de acá es B2. ¿Está bien? Y vean, aquí tenemos al revés. Cuando B1 va hacia arriba, B2 va hacia abajo. ¿Por qué será que van al revés B1 y B2? Bueno, observen, en los diagramas de los transformadores generalmente se le agrega un punto como lo tengo aquí. Aquí hay un punto, hay un punto. Ese punto, ¿qué me indica en los embobinados? Me indica que
ese punto va a compartir la misma polaridad con el otro punto, es decir, donde están marcados estos tres puntos, siempre va a haber el mismo signo. Si aquí yo tengo en este punto un negativo, pues acá también va a ser negativo y acá también. O si tuviéramos el otro caso, cuando el semiciclo es positivo, tendríamos esto. Ajá. En donde tenemos el punto del transformador es más, aquí también es más y aquí también es más. Entonces, si B1 tenemos más arriba, ¿qué le corresponde a B1 abajo? Pues B1 abajo sería el negativo. ¿Qué pasa con B2? Pues si B2 tenemos ya positivo arriba, ¿qué va a corresponder abajo? También negativo. Entonces, específicamente para el semiciclo positivo, aquí está, cuando el voltaje de entrada pues, es positivo, tendríamos esta polarización que acabo de agregar al circuito. Y vean lo que sucede. El negativo de B1 se está conectando con el positivo de ¿quién? De B2. Si consideramos que ahí donde se están juntando estos positivo y negativo de estos voltajes, si consideramos que ahí es el cero del voltaje de salida, ¿qué sucede? ¿Sí? Aquí tengo el positivo de voltaje de salida, aquí está tierra o el negativo, ¿sí? Eso es tierra. Tendríamos entonces que el voltaje 1, vean, así como tengo esos signos en rojo, el voltaje 1, el negativo está conectado a tierra. ¿Pero qué pasa con B2? En B2 no tenemos el negativo conectado a tierra. En B2 el que tenemos conectado a tierra sería ¿quién? El más. Es la razón por la que están arriba los voltajes. A tierra, que es un punto común, de B1 se conecta el menos y de B2 se conecta el más. Es la razón por la que quedan estas gráficas invertidas si las dibujamos referidos obviamente, a esa derivación central. Hagan de cuenta que esta derivación central o ese punto común es el que tenemos aquí a la mitad de las gráficas, que es el centro. ¿Está bien? Está más o menos claro por qué quedan invertidos B1 y B2 en las gráficas. Bueno, y esta inversión de signos es lo que va a hacer propiamente la rectificación. Entonces, tenemos que hacer nuestro análisis. Tenemos que ver qué sucede en el semiciclo positivo, graficarlo aquí a la salida y ya después lo que sucede en el semiciclo negativo. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta aquí? No, todo bien. Bueno, entonces, empezamos con esta parte. Dice, para el semiciclo positivo, es la polaridad que está marcada en rojo. Díganme, ¿cómo se polariza al diodo 1? Para el semiciclo positivo, ¿qué pasa con el diodo 1? ¿Conduce o no conduce? Sí conduce, ¿no? Sí conduce. Recuerden que la corriente va de menos a más. Aquí está menos, aquí está más. Hay una corriente que va hacia arriba. Claro que puede pasar por el diodo. Puede pasar en ese sentido y diríamos entonces que diodo 1 conduce. ¿Está bien? Ahí está. Diodo 1 conduce. ¿Qué pasará con el diodo 2? Igual, voltaje 2 trata de polarizar este diodo. Pero ¿cómo lo polariza? Tenemos menos más. La corriente que me está mandando ese B2 estaría pasando por este diodo así. ¿Será posible que el diodo 2 deje pasar esa corriente en ese sentido? No, se polariza en inversa, ¿no? Entonces concluimos que el diodo 2 está en inverso. El diodo 2 no conduce. ¿De acuerdo? ¿Qué sucederá? Pues el diodo 1 está conduciendo y además sé que es un diodo ideal. Lo puedo sustituir por un cable. Aquí donde estaba el diodo 1, yo pongo un interruptor cerrado o simplemente un cable, que ustedes quieran. Y ya está. Dice diodo 1 conduce, diodo 2 no conduce, está bien. Tenemos que concluir. ¿A qué será igual nuestro voltaje de salida? ¿Qué es lo que llega ahí a esta resistencia? ¿Qué es mi voltaje de salida? ¿A dónde queda conectado nuestro voltaje de salida? Sigan esas dos líneas, la verde y la negra, ¿hasta dónde llegan? ¿Dónde se conectan?
¿Podría ser a voltaje 1? Es el voltaje 1. Es el voltaje 1, efectivamente. Seguimos los dos cables de B1. Este cable, así como está aquí arriba, más llega al positivo de BC y el menos, pues llega a la Tierra. Entonces, efectivamente, como dice compañero, voltaje de salida es lo mismo que aquí, que B1. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esa parte? Sí. ¿Qué tenemos en B1? Ah, pues en B1 tenemos una media onda que es positiva. Entonces, ya está. Aquí estoy graficando mi voltaje de salida. Y me dice que si el semiciclo es positivo, a la salida me llega B1. Ahí está, esa media onda positiva. Acá la situación está claro por qué sucede esto. Bueno, ¿qué sucederá entonces para el semiciclo negativo? ¿Están de acuerdo que se van a invertir las situaciones o las polaridades en los diodos y ahora el que estaba conduciendo ya no conducirá? Todo se va a invertir. Entonces vamos a revisar los diodos para que ubiquemos lo que pasa. Entonces ahora vamos para semiciclo negativo. La polaridad pues está al revés. Ahora, donde están los puntos, ahí en el transformador, donde están los puntos, coincide para todos los puntos con el signo negativo. ¿Qué pasa con B1? Manda una corriente en ese sentido. ¿Por el diodo 1 o cómo se polariza el diodo 1? En inversa. El diodo 1 ahora está en inversa. Por lo tanto, no conduce. ¿Qué pasará con el diodo 2? Este no conduce, se abre. ¿Qué pasará con el diodo 2? Tenemos voltaje 2 menos más, la corriente pasaría en ese sentido. Deja pasar la corriente del diodo 2. Sí. Ya, vean. Mire, de menos a más, pasa una corriente efectivamente por el diodo 2. Entonces decimos que el diodo 2 ahora conduce. Y eso es lo que les decía hace un momento. En algún momento, pues en alguna parte de nuestro análisis, conduce el diodo 1, en algún momento conduce el diodo 2. Entonces, ¿a qué será igual nuestro voltaje de salida? B2. B2, ¿verdad? Así como veíamos, voltaje de entrada, a su momento llegaba directamente B1, bueno, ahora voltaje de salida. Voltaje de salida se conectaba de B1, ahora voltaje de salida se conecta de quién, de B2. Pero vean que estamos trabajando en qué parte. Estamos trabajando en el semiciclo negativo. Es decir, estamos aquí. Estamos cuando el voltaje de entrada es negativo. Tenemos esta parte. Y dice que la salida va a ser lo mismo que está en B2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a B2. ¿Cómo está B2? Cuando el voltaje de entrada es negativo, ¿cómo es B2? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, no hay más que dice el voltaje de salida va a ser lo mismo que está en B2. Por lo tanto, aquí tendríamos esa medida positiva. Lo que está pasando ya a la salida es de forma general un semiciclo de B1, sería este, luego un semiciclo de B2. Ahí donde les puse las palomitas es lo que está dejando pasar el chip. En algún momento pasa B1, en algún momento pasa B2, y eso garantiza que aquí a la salida siempre tengamos esas medias ondas. ¿Vale? Y ahora sí ya estamos graficando, estamos obteniendo la salida, en este caso de un rectificador de onda completa. Si recuerdan, el de media onda estaba media sí, media no, media sí, media no. Estas no. Estas, todas las medias ondas están ahí, entonces es onda completa. Al tener dos de ellas, pues ya consideramos onda completa. ¿Alguna pregunta? No. Entonces ya está. Voltaje de salida
pues va a ser eso que acabamos de ver, en un momento B1, en un momento B2. Y para calcular el voltaje promedio, ¿sí? Para calcular el voltaje promedio, tenemos que cambiar la fórmula. La fórmula que ya teníamos era para cuando estaba media onda así, media no, media así, media no. ¿Está bien? Esa fórmula que ya conocemos era para esto. Yo en el nuevo circuito ya no me da nada más eso. El nuevo circuito me da esas medias ondas y además aquí otra, aquí otra. Ya se completaron todas las medias ondas, todas son positivas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a escribir una fórmula para calcular el voltaje promedio. ¿Cómo se calculaba el voltaje promedio cuando estábamos en el rectificador de media onda? Acá era igual nuestro voltaje promedio. Al pico sobre pi, ¿no? Voltaje pico sobre. Bueno, por obvias razones, esta misma fórmula ya no la podemos aplicar aquí. Esta se aplicaba cuando estaba una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues adaptar la fórmula que yo tenía acá. Si esta era voltaje pico entre pi, ¿cuántas veces será más grande este nuevo voltaje de salida? 2 veces. ¿Mande? Es 2 veces más grande, ¿no? Más grande. Entonces, la fórmula queda cambiada así. Hacemos la misma operación. Voltaje pico entre pi, ¿sí? Y después de que tengamos esa división, hay que multiplicarlo por 2, porque ya vimos que son dos medias ondas y hace un momento nada más había una. Es decir, va a quedar al doble mi resultado. ¿Está bien? ¿Preguntas de esta parte? De esta manera ya tenemos las dos medias ondas rectificadas y bueno, de ahí viene el nombre, onda completa. Y hay que usar esa fórmula. 2 por el voltaje de pico entre pi para calcular el voltaje promedio. ¿Qué voltaje pico debo de usar? No se les olvide, el voltaje pico que yo siempre pongo aquí es el que está en donde? En la salida. Siempre es el que está en la salida. ¿Está bien? ¿Dudas de esta parte? No, todo bien. Vamos a hacer un ejemplo entonces. Escriba, punto de parte, ejemplo. Calcular el voltaje promedio. Dice, ejemplo, calcular el voltaje promedio de un rectificador de onda completa calcular el voltaje promedio de un rectificador de onda completa si la relación de vueltas del transformador es de 9 a 1, ¿no? 9 a 1. Y los diodos son de germanio. 9 a 1 y los diodos son de germanio. ¿Está bien? Vamos a hacerlo. Es muy parecido al que hicimos hace un momento al iniciar la clase. Nada más es ubicar las fórmulas y hacer cálculos. A mí me sale 6.16. 6.16. A mí también me salió eso. 11.93. 11.93. ¿Alguien tiene algún otro valor diferente? ¿Cuál será el correcto entonces? Vamos a revisarlo. Dice, tenemos ya la información diferente a lo que hay aquí. Aquí lo habíamos planteado con diodos
Ideales, para este caso ya no son lo ideales. ¿De qué materiales dije que eran? Germanio. Germanio. Entonces aquí tenemos germanio y germanio. Después, la relación de vueltas del transformador, ¿de cuánto es? De 9 a 1. 9 a 1, entonces tenemos aquí, nuevamente el transformador está reduciendo mi voltaje 9 veces. Podríamos irnos a acotar los voltajes en el circuito, podríamos irnos a las gráficas, donde ustedes deciden. Ya sabemos que el voltaje de entrada es 127, ¿sí? Aquí si nos apoyamos con las gráficas, yo sé que en la entrada hay 127, ¿qué voltaje colocaría aquí? ¿Qué valor tenemos aquí en el voltaje de entrada? 127. 127, ¿están de acuerdo? No, sería 179. 179.60. El voltaje pico. Pero vean, es importante eso. El voltaje eficaz, grábense esta parte, el voltaje eficaz o el voltaje RMS no se grafica. Ese nunca lo van a encontrar en una gráfica, aquí no está. Los que tenemos aquí son voltaje pico o podría ser el voltaje de corriente directa. Pero el RMS nunca lo van a encontrar en la gráfica. En la gráfica, efectivamente, como dice el compañero, es el voltaje pico. Aquí tendríamos 179.6 volts. El voltaje máximo, obviamente, de la onda senoidal es ese 179.6. Bueno, ¿qué hacemos después? Aplicamos la relación de vueltas, ¿no? Aquí entran 179.6. Después del transformador, ¿cuánto tendríamos? ¿Qué tenemos que hacer con ese valor? Dividirlo entre 9. Lo dividimos entre 9, ¿cuánto nos da? 19.5. 19.5. Entonces, en el secundario tenemos 19.5 volts. Entonces, ¿qué voltaje pondría en esta gráfica? Aquí, en el valor máximo que acabo de marcar con línea punteada, ¿qué valor pondríamos ahí? Los 19.5. 19.5, ¿están de acuerdo? Ahí ese valor. Todos lo hicieron. Es la mitad de los 19. Es la mitad. Es la mitad, ¿verdad? Vean, por eso está aquí toda la información. Está las gráficas, está el circuito. Aquí había 179.6. El transformador me lo bajó a 19.5, pero vean que ese 19.5 es el voltaje que está completo en el secundario. Todo lo del secundario es 19.5. Pero ven ustedes que aquí diga voltaje secundario. Aquí dice voltaje secundario, acá pues no. Aquí no dice voltaje secundario, aquí dice B1 o B2. Ajá. ¿Y quién es B1 o B2? Ah, pues es la mitad del secundario, ahí lo apuntaron. Al inicio les dije. El voltaje secundario no es 19.95. Ah, bueno, no sé. Dividieron eso entre... Sí, a mí también me dio eso. ¿Sí? A ver, hagan otra vez. 179. A mí igual. ¿Cuánto es? 19.95. 19.95. Bueno, entonces a lo mejor lo entendí mal, me lo dieron bien, quizá lo escribí mal. 19.95. ¿Así? Ah, pero no, ese es el secundario, todavía falta dividirlo entre dos. Muy bien, va. Entonces, ya está, 19.95 es lo del secundario. Aquí dice B1, entonces, ¿qué hay que hacer con el 19.95? Lo dividimos entre 2, ¿no? Que es la mitad del secundario. ¿Cuánto nos da? 9.975. 9.975. Ese es en B1 y en B2, ¿cuánto nos dará? Lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? 9.975. Recuerden que estamos ubicando los voltajes pico. Voltaje pico, voltaje pico, voltaje pico. La fórmula me dice, hay que sustituir el voltaje pico. Voltaje pico en la salida, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, aquí dice, voltaje pico en la salida. Todavía no es este. ¿Qué nos falta agregar todavía? ¿O qué nos falta considerar? En B1 hay 997, en B2 también. ¿Cuál es la diferencia entre B1 y voltaje de salida?
¿Qué nos falta agregar ahí? El diodo de Germán. La pérdida del diodo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Si en el voltaje 1 hay 9.975, a eso le tenemos que restar lo que se queda en el diodo para que eso tengamos a la salida. Entonces, restamos 9.975 menos 0.3. Nos da entonces 9.675, ¿está bien? Sí. Y ya, ese es el último valor, ¿sí? Voltaje pico en la salida es el que tengo que sustituir. Me quedaría entonces que mi voltaje corriente directa o voltaje promedio es igual a 2 veces ese 9.675 entre pi. 2 veces, creo que les dije, es 2 veces. Veces es igual a 2 veces el 9.675 entre pi. ¿Cuánto nos da? 6.16. ¿6 cuánto qué? 16. 16 volts. 6.16 volts de voltaje promedio o voltaje de corriente directa. ¿Está bien? ¿Alguien me había dado este? Creo que sí, alguien lo había calculado así, pero había otros diferentes. Les decía hace un momento, el RMS nunca se grafica. Aquí en las gráficas nunca van a ver el 127. Solamente tenemos voltajes pico. Todos esos que están en azul son voltajes pico. O si quieren ubicar el de corriente directa también se puede hacer. El 6.16, ¿dónde está? Por aquí. ¿Cómo se grafica un voltaje promedio? Pues una línea recta simplemente. Recuerden que el promedio me está indicando que es sumar todos los valores que tengo ahí en verde, los divido entre el número de puntos y eso me da esa gráfica o esa línea en rojo. 6.16. ¿Está bien? ¿Pregunta? ¿Nadie tiene preguntas de esta parte? En la parte del voltaje secundario, ¿por qué lo divide entre 2 para sacar el de salida? Lo divide entre 2. Al inicio, no sé si estabas al inicio, Sí. les dije una parte, decía, este circuito requiere de una derivación central. ¿Sí tienes esa parte? Sí. A ver si me pudiera leer esa parte, ¿qué dice? Lo que les dicté. Este rectificador se requiere de una derivación central en el secundario del transformador que divide su voltaje en 2 partes iguales, pero de signo opuesto como se muestra en la gráfica. Ahí está la razón, ¿sí? Sí. El valor que tú tenías del secundario lo divide en 2 partes. Obviamente aquí considera que el voltaje de salida en alguna parte, sí, en alguna parte ubica, aquí ya lo he borrado varias veces, en alguna parte decía voltaje de salida es igual a ¿qué? A voltaje 1 o voltaje de salida es igual a ¿qué? A voltaje 2. En el análisis llegamos a eso. Si es que en nuestro análisis hubiéramos llegado a esto, que dijera voltaje de salida, vamos a suponer. Si en nuestro análisis teórico de este circuito tuviéramos esto, dice salida es lo mismo que el secundario, bueno, entonces hubiéramos dado ese 19 que era el secundario. Pero ve, en tus apuntes no tienes esto, ¿estamos de acuerdo? No está esto, sino que está aquí. Salida es B1 o salida es B2. Y obviamente, pues B1, B2 es la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Ahora, en ese caso que lo resolvimos aquí de manera teórica, nada más quedaba B1 porque el diodo era ideal. Ahora, en este caso que ya el diodo es de germanio, pues es B1 menos el diodo o B2 menos el diodo. De ahí la razón por la que dividimos entre 2. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya está claro todo esto? Por ahí que me había dado el 12 o el ¿qué? 11.
por ahí chequen dónde estuvo la falla, revisen y pregunten si es que tuvieran dudas. Por ahí quien sacó ese 12, quien sacó ese 11, pues vean por qué estaba esa falla, o dónde salió la falla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues no son los únicos rectificadores, tenemos otro. Tenemos otro que también es de onda completa, pero este se llama tipo puente. ¿Está bien? Tipo puente. Vamos a hacerlo con diodos ideales. Diodos ideales, como hemos estado analizando todos. Entonces sería mi otro rectificador. Onda completa, tipo puente. Y lo vamos a hacer con diodos ideales. Este es el puente de diodos, son 4 diodos. Y vamos a continuar el circuito. ¿Está? Le estoy poniendo las líneas con 2 colores para que no se confundan. Vean aquí, esta línea que viene en rojo no se conecta con la que está en azul. Si conectan esas 2 líneas, aquí se hace un cortocircuito. Entonces es importante que identifiquen eso. Por eso es que lo pongo con 2 colores. La línea en azul, de manera horizontal, no se conecta con la que está en rojo. Tenemos 4 diodos, vamos a identificarlos para hacer el análisis. Ahí está. Diodo 1, 2, 3 y 4. Y los 4 diodos dice aquí que son ideales. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener las 3 gráficas, voltaje de entrada, voltaje de secundario, voltaje de salida. Vean que aquí no está la derivación central. ¿Ya observaron eso? No está la derivación central, por lo tanto, pues no vamos a dividir el voltaje del secundario. Aquí usaremos el voltaje del secundario completo. Ya no hay esa división entre 2. ¿Está bien? Y vamos a hacer nuestro análisis. Dice, para semiciclo positivo. En el semiciclo positivo, ¿qué va a pasar con los diodos? La corriente va de menos a más. Entonces la corriente sale de aquí. Llega a este nodo. ¿Está bien? La corriente llega a este nodo. Dígame, ¿podrá pasar por el diodo 4?
Entonces decimos diodo 4 no conduce. Está en inversa, el diodo 4 no conduce. Entonces, ¿por dónde se va la corriente? También por acá. ¿Puede pasar por el diodo 1? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces decimos diodo 1 conduce. Luego, llega la corriente aquí. ¿Podrá pasar por el diodo 2? ¿Pasa por el diodo 2 hacia abajo? No. No, ¿verdad? Entonces el diodo 2 no conduce. ¿Por dónde se va a ir la corriente? No pudo pasar por el diodo 2. Pues se va por la resistencia. Va por la resistencia y regresa ¿a dónde? Regresa a este nodo donde tenemos el diodo 3 y el diodo 4. ¿Por dónde terminará su recorrido la corriente? Ubiquen que la corriente empezó aquí. Bueno, mi recorrido que estoy haciendo en este flujo de corriente lo inicié aquí. Transformador, diodo 1, resistencia. ¿Por dónde completamos el ciclo? ¿Por dónde termina la corriente de pasar? ¿Será posible que Por pase? el diodo 3, ¿no? Va a pasar por el diodo 3. Aquí en ocasiones se llegan a confundir. Me han llegado a decir, pues cuando regresa por aquí ya puede pasar por el diodo 4. Vean que no. Si pasara por el diodo 4, aquí la corriente regresaría al revés de como está fluyendo. Entonces no puede regresar al revés. Tiene que regresar con el mismo sentido. Entonces no puede pasar por el diodo 4. Se va a ir por dónde? Como es su compañero, por el diodo 3. Pasa por el diodo 3, regresa a este punto y termina el recorrido. Entonces diríamos aquí, diodo 3 conduce. ¿Está bien? Si observamos, dos diodos conducen, dos diodos no conducen. Regresó la corriente aquí otra vez, lo mismo. Transformador, diodo 1, resistencia, diodo 3. Transformador, diodo 1, resistencia, diodo 3, y ahí está dando vuelta. El circuito equivalente nos va a dar la información respectiva a qué pasa con mi voltaje de salida. Ajá. Ahí está, los diodos del puente es algo así como un rombo. Entonces veo que dice diodo 1 conduce, es este. Diodo 3 también conduce. Diodo 4 no conduce, está abierto aquí. Y diodo 2 tampoco conduce, está abierto así. Entonces, de ese rombo, me quedan dos cables. Aquí me queda un cable, aquí me queda el otro, y acá que me queda un circuito abierto. Entonces, ¿para qué dibujo eso? Para que concluyamos. ¿A qué será igual mi voltaje de salida? Aquí, voltaje de salida. ¿Es igual a qué? Considerando que los diodos son ideales, aquí hay cables. Entonces, sigan los dos cables de salida, ¿a dónde se conectan? ¿A qué valor del circuito? Al secundario, ¿no? Al secundario. Y si salida es lo mismo que el secundario. ¿Está bien? ¿Qué tenemos en el secundario? Estamos analizando esta parte. Estamos en el semiciclo positivo. Aquí dice, para semiciclo positivo, a la salida tendremos lo mismo que en el secundario. Es decir, esta mediana que está en el secundario, lo repetimos a la salida. Así trabaja mientras que esté polarizado en el semiciclo positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está clara esa parte? Sí, profesor. Trabajan dos diodos y los otros no. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tenemos la polaridad al revés? Pues todo lo contrario. Y ahora nos vamos al semiciclo negativo. Podríamos escribirlo así. Dice para semiciclo negativo, ahora está el menos arriba, más abajo. Ahora viene la corriente hacia abajo. Y esa corriente llega aquí, ¿sí? Viene de menos a más.
en ese bajo, llega a este nodo, donde está el diodo 3 y el diodo 2. ¿Podrá pasar por el diodo 3? No. Entonces el diodo 3 no conduce. ¿Por dónde se va la corriente? ¿Podrá pasar por el 2? Sí. ¿Sí? Ahí está, pasa la corriente por el diodo 2. Después, ¿podrá pasar por el diodo 1 hacia arriba? No. No, ¿verdad? ¿Por dónde se va la corriente? Ah, pues se va por la resistencia. Y vuelvo a regresar a este nodo que tengo aquí. Voy a regresar al nodo donde está el diodo 4 y el diodo 3. ¿Por dónde va a completar el ciclo? Pues va a completar el ciclo por el diodo 4. Llega aquí, pasa por el diodo 4 y completa su ciclo. Pues que concluimos. El diodo 4 conduce. ¿Está bien? Y ya está el recorrido. Transformador, diodo 2, resistencia, diodo 4. Otra vez transformador, diodo 2, resistencia, diodo 4. Ya está dando vueltas muchas veces. Otra vez están trabajando 2 diodos y 2 no. 2 están en directa, conducen. Y 2 están en inversa, no conducen. Dibujando el diagrama equivalente me quedaría algo así. Me dice, los que están conduciendo es 2 y 4. Este es el 2, conduce. Este es el 4, conduce. El 1 está abierto. Y el 3 también está abierto. Ajá. Esto es el diagrama equivalente para cuando tenemos el semiciclo negativo. ¿A qué será igual ahora nuestro voltaje de salida? Comparen este diagrama con el otro. Bueno, aquí no tengo mucho espacio, tengo que estar borrando todo, pero espero que hayan hecho el diagrama para el caso anterior. Cuando estamos en el semiciclo positivo, espero que tengan este diagrama. Compárenlo, ¿sí? Comparen los diagramas, vean que cuando estábamos en el semiciclo positivo, los dos cables del voltaje de salida llegaban a los dos cables del secundario, así directamente. El cable de arriba se conectaba arriba y el de abajo se conectaba abajo, para el dibujo anterior. Esos dos cables se conectaban así. Pero vean qué pasa ahora. Ahora el cable de arriba de la salida se conecta ¿dónde? Se conecta abajo. Y el de abajo se conecta ¿dónde? Se conecta arriba. Entonces, ¿qué concluimos con esa parte? Cuando estábamos en el semiciclo positivo, esos dos cables se conectaban directamente acá. Ahora, en el semiciclo negativo, estos dos cables se conectan al secundario, pero ¿qué pasa con ellos? Se cruzan, se intercambian. Así como estaban, los cruzamos y nos conectamos aquí. Cuando ustedes miden en una batería de 12 volts, ahí está con su multímetro, miden 12 volts. ¿Qué pasa si los cables los conectan al revés? ¿Cuánto les da? Negativo. El valor negativo. Ese mismo valor, pero negativo. Si así me daba 12, al revés me va a dar menos 12. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Si estos dos cables del secundario se conectan, perdón, de la salida, los dos cables de la salida se conectan al secundario, pero cruzados, ¿qué tendríamos que escribir? El voltaje de salida es el voltaje del secundario, pero invertido, es decir, menos el voltaje del secundario. Hace un momento, como les decía, los cables quedaban exactamente iguales. Los dos de salida se conectaban así directamente al secundario. Ahora esos dos cables se cruzan. Y tenemos esta diferencia. Pero resulta que estamos analizando el semiciclo negativo. Estamos en el semiciclo negativo. ¿Cómo es el voltaje del secundario? Estamos aquí. El voltaje del secundario, pues es negativo, ¿no? Ahí está claramente. El voltaje del secundario es negativo. ¿Qué pasa cuando ese valor negativo yo lo sustituyo aquí? Aquí es igual menos por menos. Es el positivo. Es de positivo. Digamos que si ese voltaje del secundario fuera voltaje pico, no sé, un menos 12. Si aquí tenemos menos 12, aquí me va a quedar
menos 12. ¿Qué nos va a dar? Pues más 12. Por lo tanto, aunque el semiciclo sea negativo, aunque el voltaje del secundario sea negativo, a la salida ya queda como, pues queda positivo. Ya tenemos otra vez la rectificación de onda completa. ¿Por qué se le llama onda completa? Bueno, porque de la onda senoidal, pues tenemos todo ya del lado de arriba. ¿Está bien? Estas medias ondas que yo tengo abajo, de alguna manera, por todo esto, entonces no que esas medias ondas que estaban abajo las pase para arriba y ya me queda todo positivo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de este rectificador? Les comentaba al inicio, aquí ya no se tiene que hacer la división entre dos, aquí se usa todo el voltaje del secundario. ¿Dudas? ¿Y cuál de los dos es más utilizado? ¿O para qué sirve uno y para qué sirve el otro? Este es más utilizado, Si comparamos los tres que hemos visto con el mismo transformador, de hecho si quieren pueden hacer el ejercicio. Usen un transformador con la relación de vueltas que quieran, no sé, por ejemplo este que acabamos de hacer, de 9 a 1. Del 9 a 1 le ponemos aquí, usamos el de media onda, usamos el que vimos anteriormente y usamos este, y este me va a dar un mayor voltaje. Entonces, este es más utilizado si es que cuento con el material suficiente, es decir, si cuento con los 4 diodos, este es el más utilizado porque me va a dar un voltaje mayor, la eficiencia es mayor. Si es que estoy limitado de material, si es que nada más tengo un diodo, bueno, pues no hay más, salvo el anterior, bueno, el primero. Igual va a depender del material del transformador. Si yo tengo un transformador y no tengo la derivación central, pues solamente va a ser imposible que arme el rectificador de 2 diodos. ¿Sí? Si tengo el transformador con derivación central, bueno, puedo armar el 1 o el 2, cualquiera de ellos. Como les digo, va a depender del material con el que yo cuente y del valor que yo requiera de voltaje aquí. Si tengo un transformador que me da un voltaje muy grande, bueno, pues a lo mejor podría ser que use el de media onda, me da un voltaje relativamente pequeño, porque vean que ahí no está la multiplicación por 2. Entonces va a variar según la necesidad, según el voltaje que yo tenga aquí y el material con el que cuento. ¿Está bien? Sí, Grace. La fórmula para calcular voltaje promedio no cambia. Seguimos usando esto. Seguimos usando lo que habíamos comentado y lo que usamos hace un momento. Otra vez, voltaje promedio es 2 veces el voltaje pico entre pico. ¿Está bien? ¿Dudas? No. Bueno, ¿me recuerdan la siguiente clase hacer ejemplo? Así, con todo esto, ya vimos la teoría. Ahora falta hacer un cálculo, por ahí con valores ya específicos, para que revisemos cómo es que se procede en este ejercicio. Si no hay dudas, entonces con esto terminamos. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias, profe.